Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, lo escucho. Bueno, perfecto. Vamos a seguir grabando. Em, Deme un segundo. Voy agregando. Se me había colgado un poco la conexión. No salía el mensaje de WhatsApp que les había enviado. No salía la invitación. Bueno, entonces me dicen que están viendo la pantalla entonces. Sí, se está bien. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la definición? Y esto después, ustedes lo que van a hacer, así como hicimos, así como hicimos eh, pensamos cómo se grafica el círculo, vamos a ver que también existe una forma gráfica realmente sencilla de dibujar una elipse, ¿correcto? Entonces, primero, la definición nos dice que estamos sumando dos distancias, ¿no? Eh, deme un segundito. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que cumple que la suma de dos distancias a dos puntos llamados focos es constante. Entonces, fíjense acá en la figura que tenemos el foco F1, el foco F2 y este punto que tenemos acá, que es x igual a A, y igual a 0, pertenece a la elipse. Entonces, fíjense, vamos a ver cuánto es la distancia que tenemos. La suma de esta distancia más esta distancia. O sea, la suma de esta distancia, ¿no? Desde menos c, 0, hasta el punto 0a, más la suma de la distancia del foco 1, que es x igual a c, y igual a 0, y hasta x igual a a, y igual a 0. ¿No? Toda esta distancia que tenemos acá, ¿no? Es c. ¿No? Esta distancia que tenemos acá es c, por lo tanto tenemos acá 2c, y la distancia que tenemos acá es c menos a. Bien, nosotros planteamos que la distancia, planteamos lo que dice la definición, la suma de la distancia del punto P al foco F1 más la distancia del punto P al foco F2. Y a esa distancia le llamamos 2A. Fíjense que toda esta distancia que tenemos acá es A. Esta distancia va a ser A menos C y esta distancia va a ser C. ¿Está bien? Por lo tanto, la suma de estas dos distancias nos va a dar 2A. Y a la vez nos dice la definición que 2A es mayor que 2C. Bien, esta es la definición, esta que tenemos acá, es la definición escrita en forma de distancia. Ahora, esta definición que tenemos en forma de distancia, ahora vamos a ponerla en función de sus coordenadas, o sea, vamos a calcular esa distancia. La distancia del punto P al foco 1, discúlpeme, la distancia del punto P a el foco 1 va a ser este valor, ¿no? Solo que a los fines de la demostración, por una cuestión de comodidad, yo siempre les he dicho que trabajan en el cuadrante 1, ¿no? Vamos a considerar que el punto está ubicado en este punto que estoy señalando acá con el cursor. ¿Bien? Entonces, esta coordenada, ¿no? Va a ser x, toda esta distancia hasta acá va a ser x, ¿no? Si le resto esta distancia c, me queda la pequeña distancia que tengo acá entre este punto
Estoy señalando acá con el cursor. Acá. Entonces, esta distancia que tengo acá va a ser x menos c. La altura va a ser ¿cuánto? La altura va a ser y. Entonces hago x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y esa es la distancia del punto P al foco F1. Calculo la distancia al otro foco. ¿Está bien? Entonces la distancia de un punto que tengo acá al otro foco, en x va a ser la longitud en x menos c, ¿correcto? O sea, va a ser x más c. Eso al cuadrado, más la altura al cuadrado, más y al cuadrado. Esas van a ser las dos distancias. De modo que lo que ahora tengo son las dos distancias sumadas, y esa distancia, la ecuación nos dice que es igual a un valor 2a, que es igual a constante. Bien, ese desarrollo no lo voy a hacer todo ahora. Si encuentro la forma de filmarlo con el teléfono en una hoja y subírselos a YouTube, lo voy a hacer. Ahora, la verdad que sin contar con un pizarrón es prácticamente impensable que lo pueda explicar acá con el cursor. Está desarrollado en la bibliografía que les menciono acá, pero yo voy a tratar de desarrollarlo en un papel y subírselos en forma de video, así lo comprendemos más fácilmente. En definitiva, esta expresión que tenemos acá, esta fórmula que tenemos acá, es la fórmula de la distancia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que desarrollar esta expresión. ¿Está bien? Para desarrollar hay que pasar un término al otro lado, elevar al cuadrado, bueno, hacer algunas pequeñas maniobras, y en algún momento tenemos que hacer una definición, ¿no? Porque nosotros decimos, en la definición, decimos que esta distancia vale 2a, la suma de las dos distancias. Y a la vez decimos que el foco está, el foco 1 tiene valores de coordenadas x igual a c, y igual a 0. Entonces, en función de esos valores que nosotros ya definimos, que son c y a, hacemos la siguiente definición. Decimos que c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, lo que estamos definiendo es que b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos c al cuadrado. O sea, definimos un valor. ¿Bien? Entonces, desarrollando la expresión en función del valor que nosotros acabamos de definir, llegamos a esta expresión, que es la ecuación canónica de la elipse con eje horizontal. ¿Correcto? Ecuación canónica, ¿por qué? Porque tenemos x al cuadrado, ¿no? O sea, la ecuación canónica es la que va a corresponder a el centro de la elipse en el origen de coordenadas. Bien, acá podemos analizar algunos valores. ¿Cuáles van a ser las intersecciones de la elipse con los ejes coordenados? Si nosotros estamos haciendo la intersección con el eje X habíamos visto ya que tiene ecuación y igual a 0, ¿no? Entonces, en esta ecuación ponemos y igual a 0, de modo que este término desaparece y nos queda x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. De modo que nos va a quedar que el valor de x va a ser igual a más menos a. ¿Correcto? Lo mismo con el eje y. El valor de, acá hay un error, lo corrijo rápidamente, el valor de y va a ser igual a más menos b. ¿Correcto? Bien, entonces ya ahora tenemos caracterizados los dos focos, ¿no? Y los valores en los cuales, los puntos en los cuales la elipse hace intersección con los ejes. También tenemos caracterizado el centro de la elipse, en este caso está en 0, 0. Bien, la intersección de la elipse con los ejes coordenados se llaman vértices, ¿no? En este caso es
los que corresponden al eje X, vértice 1 y vértice 2, y los que corresponden al eje Y, vértice 3 y vértice 4. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos los focos de la elipse en C0 y en menos C0, el centro en 0, 0. ¿No? Recordemos que el centro es la distancia, la mitad del segmento entre los dos puntos, entre los dos focos, perdón. Después tenemos el eje focal de la elipse va a ser al eje que contiene a los dos focos. Por lo tanto, si en algún ejercicio les estamos diciendo que la elipse tiene eje focal horizontal, significa que la elipse tiene esta ubicación que tenemos acá, ¿no? O sea, quiere decir que los dos focos están en un eje horizontal. ¿Qué más? Eje transverso, sí. ¿Alguien consultó o no? Bueno, seguimos. El eje transverso es un eje perpendicular al eje focal que pasa por el centro, ¿correcto? Entonces, este eje que tenemos acá es el eje focal, en este caso es el eje X. El eje transverso es el eje que pasa por el centro y por los vértices 3 y 4. Los vértices principales van a ser los que corresponden al eje focal y los vértices secundarios van a ser los que corresponden al eje transverso. Después tenemos la distancia entre los dos vértices principales va a ser igual a 2a, la distancia entre los vértices secundarios va a ser igual a 2b, y la distancia entre los focos va a ser igual a 2c. Con esto también podemos calcular un parámetro para las elipses que es la excentricidad. La excentricidad se define como el valor de c sobre a. La excentricidad siempre está en un valor que está entre 0 y 1, ¿correcto? ¿De dónde se deduce esto? Se deduce que el valor de c es mayor que 0 y a la vez el valor de a es mayor que el valor de c. Entonces después, haciendo el coeficiente, dividiendo toda esta expresión por a, nos queda que c sobre a, que se define como la excentricidad, va a ser menor que 1. Después vamos a tener otro elemento de la elipse, que es el lado recto. El lado recto, como acá lo dice, es un segmento que es perpendicular al eje focal, ¿correcto? El lado recto es un segmento perpendicular al eje focal, ¿no? Podría ser cualquier segmento perpendicular al eje focal, pero que pasa por uno de los focos. Entonces, este segmento PQ que tenemos acá va a ser el lado recto, lo mismo tendríamos en el otro foco, el lado recto del elipse. Bien, ahora, la expresión que nosotros habíamos desarrollado era la expresión de la elipse con eje focal horizontal. Fíjense que nos queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Si nosotros en lugar de tener la elipse con eje focal horizontal, tenemos la elipse con eje focal vertical, nos va a quedar una expresión en la cual tenemos y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Siempre en la ecuación de la elipse vamos a tener que el valor de a es mayor que el valor de b, ¿correcto? Entonces, ¿no? En este caso tenemos el valor de a es la distancia entre el centro y el vértice 1, este es el valor de a. Y el valor de b es este valor que tenemos acá. Si vamos al gráfico original, acá están marcados. El valor de a, ¿no? Es la distancia entre el centro y el vértice 1, y el valor de b es la distancia entre el centro y el vértice 3. Bueno, los elementos de una elipse con eje focal vertical los tenemos acá. Los focos van a estar en x igual a 0, y igual a c y 0 menos c. Los vértices
¿no? Los vértices principales, recordemos que eran los que coincidían con el eje focal, por lo tanto, el vértice 1 lo vamos a tener acá arriba, va a ser 0A, 0 menos A va a ser el vértice 2, el vértice 3 va a ser P0 y el vértice 4 menos B0. Bien, por ahora vamos a dejar acá. Nos queda todavía bastante del plano para hacer. Voy a tratar de hacer la demostración en papel, en vivo, subírsela a mi canal de YouTube. Entonces, de ese modo van a tener ahí en vivo, digamos, hecha la demostración. Yo sé que este modo de dar clases es bastante complejo, no tienen posibilidad de repreguntar. A mí me resulta muy complicado no tener un pizarrón donde ir explicando. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar de este modo. De todos modos, de algún modo tenemos que avanzar. Yo les subo ahora este material también al servidor. Les subo durante el transcurso de la tarde el desarrollo, que lo pueden encontrar en los libros también, en la bibliografía, pero les voy a subir el desarrollo hecho a mano de cómo se obtiene la ecuación de la circunferencia y de la elipse, y a partir de eso vamos a poder empezar a hacer algunos ejercicios. Bueno, no somos muchos hoy. Dame un segundito. Bueno, díganme a ver si algo de lo que explicamos se entendió, o si está demasiado complicado trabajar con este método. Profe, vamos viendo solamente elipse entonces por hoy. Elipse y circunferencia. Circunferencia y elipse. Las dos cosas. La circunferencia es bastante trivial, digamos. Pero sí, vamos a ver circunferencia y elipse. La clase... Perfecto. Mañana lo que vamos a hacer es continuar con esta modalidad. Les termino la presentación en lo relacionado a la hipérbola y a la parábola, y ya con eso tendríamos toda la teoría desarrollada, la teoría que vamos a ver, y nos quedaría la resolución de los ejercicios. ¿Está bien? Mañana, más o menos no, mañana a 13:30 horas hacemos otra clase con esta modalidad. Profe, Sí. yo quería hacer una consulta referente al parcial. Sí. Entra hasta cónicas, entonces. El parcial, la idea es que entre hasta cónicas, pero en realidad lo más... Dejen pensarlo, porque venimos como un tanto atrasados. Eventualmente lo que vamos a hacer es ver circunferencia y elipse, y después en el otro parcial ponemos el resto de cónicas. La idea sería... déjeme terminar de pensarlo, mañana lo definimos, pero en principio sería circunferencia y elipse para este parcial, y en el próximo parcial los dos temas que faltan. Bien, y esto, el parcial va a ser todo práctico, la resolución de los mismos ejercicios que estamos haciendo hasta el momento, ¿no? El parcial va a ser práctico. Les vamos a enviar un correo electrónico con el enunciado. Cada uno va a tener su propio enunciado. Así que bueno, tengan a mano el correo electrónico el miércoles que viene, el día del parcial. Le damos el parcial, un tiempo para resolverlo, y después lo tendrían que fotografiar y escanear, o sea, en realidad mandarlo como PDF. Escaneado, nos devuelven el parcial de ese modo. ¿Está bien?
Perfecto. Bueno, lo que sí Profesor, ¿qué les tal? pido, pónganse a terminar los ejercicios de recta, plano, traten de liquidar y aprovechen a hacer consultas. Yo estoy todo el día, bueno, en realidad tengo otros cursos, ¿no? Pero estoy obligadamente todo el día atendiendo consultas, así que en cuanto hacen las consultas yo trato de responderles lo antes posible. Así que aprovechen esa instancia. ¿Está bien? Bueno, cortamos por hoy y subo esto a YouTube y cualquier consulta me la hacen a través del grupo de... Acá, perdón, el Sí, grupo está preguntando en qué horario es el parcial por el chat. bueno, ahora les respondo, Antonella, en un ratito les envío el temario. Hoy me lo consultaron también, les envío el temario por mensaje, les envío un mensaje desde el aula virtual de la universidad, ¿correcto? Buenísimo, gracias, profe. Bueno, dejo de grabar, subo esto y hasta la próxima.